yo jamás hubiera traspasado todo el alza de una sola vez. Pero yo me hubiera parado frente a los chilenos y digo, señores, no hay recursos, voy a endeudar el país y voy a aplanar por 6 meses esta alza. Yo hubiera instalado una coalición. A mí lo que más me preocupa es que domine en un mundo polarizado con las redes sociales, lo vemos a nivel internacional, también en Chile, todas las cabezas calientes de nuestro sector. Hoy día estamos llenos de derechistas que se creen valientes por lo que escriben en las redes sociales, ¿te fijas? Yo nunca lo he visto pelear las ideas en las poblaciones, en la dificultad, donde está el adversario. ¿Crees que el gobierno va a tener entonces que más temprano que tarde poner más pesos políticos en el gabinete o distribuirlos por distintos? Yo miro el diseño del gobierno y veo una estructura nueva, distinta, diferente, de la cual tengo muchas reservas, que sea exitosa. Si tuvieras que darle un consejo a José Antonio Kast ahora, ¿qué es lo que le dirías como consejo para lo que viene? Digamos, como consejo, yo creo que cometen un error en un rol secundario a los partidos. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarme una vez más en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy estoy con un político de tomo y lomo, con varias horas de vuelo, que además dicen que vuelve a volar próximamente. Pablo Longueira, exministro, ex senador, ex diputado, fundador de la UDI. Bienvenido, Pablo Longueira, a este Felipe Podcast. Muchas gracias, Felipe. Ex de todo. Yo nada, ex Si nada. tú no vuelas, cesante, yo tampoco nomás, vuelo. cesante hoy día nada más. Sí, hay que tener cuidado con los cesantes. Bueno, oye, primero, gracias por venir, Pablo. No, Felipe. Nos conocemos hace bastante tiempo. Debo reconocer que Pablo Longueira en su minuto, cuando Evópolis se creó, le comenté a Pablo que queríamos, yo era ministro y con un grupo independiente, y le dije que necesitábamos competir. Y Pablo fue de los que dentro de la UDI estaba a favor de que compitiéramos. No toda la UDI quiso que compitiéramos. Así que te agradezco que nos hayas promovido a poder crear un partido político. Y hoy día, varios años después, estamos con un nuevo gobierno que es de derecha, al cual tú apoyaste con mucha fuerza en la campaña presidencial. Fuiste muy claro en la unidad, en no enredarse. Fuiste, como siempre, muy más allá de la diferencia, pongamos por encima a Chile. Hoy día que han pasado ya varias semanas, tu lectura del gobierno, su instalación, tus preocupaciones de cómo lo ves, si lo ves bien, lo ves mal, ya tenemos más información, hay algunas semanas. Y particularmente tu lectura de cómo ha enfrentado su primera gran crisis, que aunque no es responsabilidad del gobierno, sí claramente algo que le tocó enfrentar, que es la crisis de los combustibles. Mira, Felipe, yo estoy preocupado. Si pudiera definir mi estado, es preocupación. Y preocupación porque esto de alguna forma nosotros lo vivimos en la primera gobierno de derecha después de 50 años, que fue Sebastián Piñera, en que el primer año fue un año muy duro, fue un año que costó reencontrarnos, por decir, todo el gobierno. Tú fuiste parte de ese gobierno, de esa instalación del gobierno, y aquellos que veníamos 20 años trabajando para construir una centroderecha, porque, bueno, a los pocos meses nos instalaron la derecha chica y había una serie de dificultades propias de instalar un gobierno de derecha con gente que viene del mundo privado y no tiene la práctica y la experiencia de estar en el mundo de la política. En general, nuestro mundo, tú lo conoces muy bien igual que yo, es un mundo que desprecia la política, ¿ya? Todos los políticos son corruptos, todo este lenguaje de nuestro mundo, que no es característico del mundo de la izquierda, hace que mucha gente cuesta conseguir gente para el servicio público y la política. Yo siempre he dicho, yo me dediqué 30 años y lo único que hice fue reclutar gente. Intenté reclutarte a ti también, algo contribuí, digamos. Y como yo siempre he sido partidario de conservar la diversidad, porque la derecha tiene un problema, que hoy día estamos llenos de derechistas que se creen valientes por lo que escriben en las redes sociales, ¿te fijas? Yo nunca lo he visto pelear las ideas en las poblaciones, en la dificultad, donde está el adversario. Son muy valientes en las redes sociales y se sienten muy poderosos hoy día. Entonces me preocupa porque hay un segmento de nuestra derecha con mucho tribuna, con mucha descalificación y no conocen el país real. ¿Ya? Aquí hay que distinguir, Felipe. Nosotros venimos eligiendo presidente en las últimas elecciones, me voy a situar en Boric Kast para no irnos más atrás, donde
los presidentes que han triunfado, Boric y Kast, pongamos los dos ejemplos de los últimos, obtuvieron el 25% en primera vuelta, ¿ya? O sea, obtienen esos discursos, esos programas, esas visiones, un 25%. Después, obviamente, cuando tú enfrentas la segunda vuelta con dos personas del 25, tiene que pronunciarse el otro 50 por candidatos que no prefirió en la primera. Entonces, tú al final, en la vuelta anterior, Boric le ganó a Kast, porque en ese minuto el eje del discurso de José Antonio era la igualdad de género, la mujer, eliminar ya toda la temática valórica, y salió en la segunda vuelta, recordemos, el voto era voluntario, claro. Salieron 1.300.000 personas a votar más en la segunda vuelta que en la primera, un fenómeno que nunca hemos tenido, y ganó Boric, ¿ya? Pero salieron a votar contra José Antonio, para que no fuera José Antonio. Esa fue la razón, ¿ya? Que esa gente no fue a votar en la primera vuelta por Boric. Y Boric se equivocó y creyó que ese porcentaje que obtuvo en la segunda vuelta le permitía refundar Chile, hacer la Constitución, y a los pocos meses, afortunadamente, el país despertó y el 62% le dijo: hasta aquí no me llegó, compadre. Así es. Entonces, la derecha chilena tiene que entender que esta elección presidencial se ganó el 4 de septiembre del 2022. Si tú miras todas las encuestas después de esa fecha, cualquier candidato a la derecha que pasara a la segunda vuelta era presidente. Si ganaba era presidente y se ganaba José Antonio. Estaba ganado desde ese plebiscito. Pero hay gente que cree que el 58% que obtuvo José Antonio es gente de derecha. Y no es así. Hay mucha gente que no es de derecha, que votó por nosotros. Entonces, si tú no tienes capacidad de entender que ese electorado no es un electorado de derecha, ¿ya? Es un electorado que votó por ti, más bien para que se fueran los otros, ¿ya? Si tú no tienes una mirada inclusiva para incorporarlos, para escucharlos, para comprenderlos, bueno, te puede pasar lo que estamos viviendo. ¿Ya? ¿Y qué estamos viviendo? Que hoy día las encuestas ya arrojan que estamos a 15 días con menos del 50% de adhesión al presidente, en torno más cerca del 40% que el 50%, y esto cuesta mucho remontarlo. Entonces, me preocupa que en una emergencia que tuvimos que enfrentar, que fue este aumento, yo lo planteé privadamente al tiro cuando me consultaron, mi opinión, yo jamás hubiera traspasado todo el alza de una sola vez. No voy a decir que el país está quebrado porque hay que tener cuidado con esos términos, pero estamos obviamente con un problema económico muy complejo. Pero yo me hubiera parado frente a los chilenos y digo: señores, no hay recursos, voy a endeudar el país y voy a aplanar por 6 meses esta alza. Después de los 6 meses no hay más recursos y tendré que traspasar si aún sigue la crisis. Me parece una postura muy seria, igual que la que tomaron, que obviamente que es seria. Traspasar y tomar esta decisión, obviamente que la valoro desde el punto de vista de la seriedad política, pero me parece que el impacto, el costo político, va a ser muy difícil remontarlo, ¿ya? Eso es lo que yo hubiera hecho, ¿ah? Y lo transmití en los chats. Y te hago una pregunta. Tú me estás diciendo que habrías tomado una decisión distinta a la que tomó Quirós. ¿Por qué crees que finalmente tomaron una decisión? ¿No escucharon tal vez a quienes tenían tal vez un poquito más de peso político, más historia política, bueno, y tal vez se apalancaron más de lo técnico diciendo: aquí tenemos la suficiente fuerza, vamos a girar? Es que lo he leído. ¿Cuál es tu lectura de por qué? Para ser honesto, Felipe, leí un análisis en ex ante de cómo se tomó esta decisión y coincido en que... Compártela brevemente, porque tal vez no todo... Sí, claro, efectivamente, la voy a contar. Venía una nota explicando cómo se tomó esta decisión dentro del gobierno, y Claudio Alvarado y Pepe García, ambos, que son los ministros políticos, estaban por aplanar el costo. Irarrázaval, el Ale y Jorge, el ministro, estaban por traspasarlo una sola vez. Entonces, los dos políticos, ministros que tienen experiencia, trayectoria, saben los impactos, bueno, no fueron escuchados, se tomó la otra decisión y se ha pagado el costo que se ha pagado.
¿Te fijas? Yo coincido igual con ellos dos, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo me hubiera parado, lo dije internamente en todos los chats que me consultaron, eso es lo que hubiera hecho. Yo endeudo al país y les digo a los chilenos, mire señores, vamos a hacer esto, nos vamos a endeudar todos, vamos a seguir endeudando al país, esta es nuestra realidad, así heredamos el gobierno y en 6 meses no le vamos a traspasar el costo. Y obviamente hubiera hecho las medidas paliativas que hicieron, porque ese proyecto obviamente se iba a aprobar. Yo hubiera hecho eso, porque al final hay mucha expectativa de este gobierno, Felipe, y los costos, y qué es lo que te ocurre en nuestro mundo, porque este gobierno también, para mí, debió haber dicho desde el comienzo, todo lo he dicho en distintas entrevistas, así que te puedo hacer un resumen, yo hubiera instalado una coalición. A mí lo que más me preocupa es que domine en un mundo polarizado con las redes sociales, lo vemos a nivel internacional, también en Chile, todas las cabezas calientes de nuestro sector, al igual que las otras, porque la gente cree que los otros nomás tienen cabezas calientes, nosotros tenemos muchos, y que hablan de la derecha cobarde, ¿te fijas? Todo este lenguaje que hay en nuestro mundo, y se creen valientes por decirle al otro que son una derecha cobarde, ¿te fijas? Entonces, todo esto que uno ve, que influye, que lo ve en los chats, lo ve en los memes, todo lo que estamos invadidos, porque hoy día esto influye mucho en la política, en lo que recibe la gente, lo que reenvía, en fin, se retroalimenta la gente y hoy día es muy difícil tener posturas más equilibradas, por poner un apellido a la postura. Entonces, hoy día en política es mucho más fácil hablarle al vociferante. Es simple. O sea, lo que tú me estás diciendo... Entonces, tenemos que saber enfrentar esa dificultad como sector. Un resumen de interpretar a Pablo Longueira lo que está diciendo. Usted diciendo, mira, tanto a Boric como al presidente Caso, tal vez a muchos presidentes, incluso le pasó a Piñera, lo acabas de describir, cuando gana la elección les viene un aire de energía, de autoconfianza, de, pongámoslo en forma suave, de decir, sabéis que aquí tengo el apoyo de todo y por lo tanto no requiero de la experiencia política, no requiero de los pesos pesados, vamos a aplicar el manual más simple, técnico, y por lo tanto no me molesten mucho, y todos han tropezado con esa piedra y tú crees que por lo mismo, y lo dijiste en una entrevista, dijiste, este gabinete va a tener fecha de vencimiento. ¿Tú crees que eventualmente, más pronto que tarde, el presidente Kast va a tener, José Antonio va a tener que decir, mire, ¿saben qué? Necesito un poco de refuerzo de pesos pesados en política, o distribuir el peso de la toma de decisiones desde el mundo más técnico al mundo más político? ¿Crees que va a evolucionar a eso y eso va a ser positivo y que por lo tanto eventualmente... Mira, Felipe, lo que pasa es que cuando yo le doy vuelta, te estaba comentando antes, para lo que nos estás viendo antes que empezáramos este podcast, que a mí Sebastián Piñera me pidió que le hiciera el gabinete que yo haría. Entonces hizo un gabinete que te incluía a ti también. Incluí gente, bueno, da lo mismo, fue ya hace muchos años. Que además yo en esa época yo no era muy político, tenía algo de No, historia. yo creo que de chico eras político, pero te vi hablar cuando murió tu padre. No se olvida nunca ese funeral, así que desde chico yo dije... No, perdón, el que habló ahí fue mi hermano Miguel. Tu hermano, sí, yo no fui, yo tenía 6 añitos, mayor, Miguel sí, tenía 12, para no quitarle crédito a mi hermano, que hoy día es sacerdote, sí, Miguel Kast, me estaban dando tu mérito. Tal vez me ayudó sin saber, me imagínate. Claro. Bueno, al final tú tienes que entender que, piensa tú que para ir al tema que estábamos hablando, Lagos, cuando empató con Lavín el año 2000. Me acuerdo. Yo estaba en Cuba y me acuerdo patente que estaba con el embajador de Cuba, que era de Lagos, laguista, Araya. Claro. Y estábamos viendo la elección en Cuba. Yo era un estudiante de... Primera vuelta. Entonces, y era el único televisor en todo Cuba que se veía Chile. O sea, que TVN. Claro. Y yo estaba ahí con Araya, muy buena persona. Y ya sabía que yo era de derecha, él era de izquierda, obviamente. Y vemos a Lavín cómo va. Y me acuerdo que Araya me dice, oye, Felipe, si gana Lavín, ayúdame a que ojalá tengamos buenas relaciones. Pero fue impresionante lo que se logró en esa elección. Y el Lago reaccionó. Claro, allá voy. Lago reaccionó. Para allá iba. Acusó el golpe. Exactamente. Entonces, piensa tú que fue una elección en que nosotros la perdimos la primera vuelta por menos de un voto por mesa.
Así de empate fue la primera vuelta. Los dos en 49%, no sé, 48 y tanto, no recuerdo la cifra exacta. Y a pesar de que Lago tuvo un 48 en la primera vuelta, Me acuerdo. él dijo, he escuchado, no me acuerdo la frase exacta, obviamente que recibió golpes. Esta elección fue en el 99. El 99, la segunda vuelta fue en enero del 2000, exactamente. Ahí incluso estamos hablando de un presidente que necesitaba sacar un 1% más para ser presidente. ¿Ya? Bueno, nosotros venimos teniendo ya las últimas elecciones. Perdón, y nos tiraron las leyes laborales. Obviamente, y fue la razón con la cual no ganaron ese... claro, sí, exactamente. No, si podemos hablar muchas, sí. Efectivamente fue así. Una maniobra bien lamentable y yo creo que nos costó la primera vuelta, no sé si era elección, pero la primera sí. Por lo menos yo cité a la Comisión Política para tomar la decisión y de las cosas que he sentido más orgullo en la UDI fue esa votación. Todos dijeron, todos, porque me acuerdo que Carlos Bombal me dice, Pablo, ¿tú crees que esto nos cuesta la primera vuelta? Sí, nos va a costar la primera vuelta. O la elección. A quienes nos escuchan les quiero explicar, y esta es la gracia que tiene este podcast, que un político entrevista a otro político tiene una virtud, que uno se la puede cantar firme, sin filtro. Y yo creo que la política tiene esos momentos difíciles donde uno a veces, por los votos, en el fondo se ve tentado a votar algo que no crees para ganar una elección. Y yo me siento muy orgulloso que, por ejemplo, Evópolis, todos nuestros parlamentarios, fueron los únicos que votaron en contra de todos los retiros del 10%. Me alegro. No hubo ningún otro partido que haya tenido 0% de sus parlamentarios. Es verdad que somos menos, pero todos cumplieron en su minuto. Felipe. Incluyendo en contra del que propuso Sebastián Piñera por el tema constitucional. Entonces, cuando tú me dices que te sientes orgulloso de que la UDI, sabiendo que les iba a costar la elección presidencial de Joaquín Lavín, por primera vez que la derecha jamás estuvo ni cerca hasta ese minuto, dijeron vamos a votar en consecuencia de lo que creemos, aunque perdamos la elección. Así fue, incluido Lavín. No hubo nadie, porque me preguntaron, ¿tú crees que nos cuesta la elección? Yo creo que nos cuesta la elección. Todos dijeron, hemos sostenido siempre que esto perjudica a los trabajadores de Chile. No hubo nadie que dijera... Déjame llevarte un tiempo más adelante que me pasó algo. Y me alegra lo que tú dijiste, porque te voy a recomendar una cosa. Cuando venía estas votaciones, yo escribí una carta, porque yo estaba haciendo un emprendimiento en Villarrica, y le dije a todos los UDI, voten como quieran, pero váyanse a la UDI. Obvio. Y obviamente no se fueron y votaron muchos de ellos a favor del 10%. A mí me dolió mucho cuando algunos políticos connotados de nuestro sector, cuando Piñera trataba de mantener, de que no se desbandara la cosa, salieron en los matinales a decir votemos a favor del 10%. Que significó que mucho al final se fuera la cadena y terminamos con una inflación del 14%, sabiendo que le iba a hacer daño a Chile. Yo te digo, varios de Evópolis perdieron la elección. Andrés Molina, Sebastián Álvarez, diputados, porque sabían que era la política más popular de Chile y que le iba a costar mucho. Entonces, volviendo al tema del gobierno actual, ¿crees que el gobierno va a tener entonces que más temprano que tarde poner más pesos políticos en el gabinete o distribuirlos por distinto? ¿Cómo ayudamos a que el gobierno navegue en un momento donde... Porque además tú dijiste una cosa muy importante, dijiste una cosa muy importante en varias de tus entrevistas, que yo lo comparto, que es el gran desafío muy difícil de cumplir, que es cómo tener continuidad. Claro. O sea, no hemos tenido continuidad en los últimos 4 gobiernos. Nosotros nunca. Nosotros nunca. Claro. Y así he planteado volver para contribuir a eso. Si vuelvo es para contribuir a eso. Intentar que haya de esta coalición y para que esta coalición pueda proyectar 2 o 3 gobiernos, necesitamos organizar el 62%. ¿Ya? Y entender que en el 62% hay una diversidad muy grande. ¿Ya? Y tenemos que organizar esa coalición, porque lo contrario, los vociferantes, esta derecha que hoy día está exuberante, que cree que todos son de derecha, no saben el país en que viven. Y ese siempre fue nuestro problema histórico, ¿cierto? No es de ahora, siempre ha existido eso, porque hay gente que vive en un mundo social que cree que el país vive en ese mundo social y no conocen la población, los campamentos, no conocen el terreno, ¿te fijas? Entonces... y eso lo que de alguna forma no saben medir si no han estado ahí, porque esto no se lee, hay que estar ahí, hay que conocer la pobreza, hay que compartirla, vivirla, y eso creo que la derecha en general está ausente de eso que te transmite la ciudadanía. Entonces, me preocupa algo porque yo miro el diseño del gobierno y
Veo una estructura nueva, distinta, diferente, de la cual tengo muchas reservas, que sea exitosa, en que el presidente instala en el segundo piso a sus dos brazos derechos, ¿ya? Con mucho poder, ¿ya? Que debilita la estructura ministerial, porque al final los ministros políticos primero son sujetos de acusaciones, o sea, ellos están a la vanguardia, tienen que ir a negociar, tienen que conversar, tienen que sacar adelante los proyectos, todo un trabajo que todos sabemos. Entonces, veo que es como, usando el modelo Piñera, llamémoslo así, para que la gente lo entienda, es como si Piñera hubiera puesto a Gispeter en el segundo piso. Claro. Cuando tú tienes como presidente un brazo derecho político, lo pones de ministro interior. ¿Me entiendes? No ocurrió así. Entonces, las dos personas que aparecen Claro, con más confianza con más confianza, con más poder, Lali Larrazábal y Venezuela. Y Cristian Valenzuela, ¿te fijas? Y además los ministros tienen que reportarse ahí. O sea, se ha creado una sucursal, ¿te fijas? Donde lo normal es que el jefe de gabinete, el ministro de Interior, bueno, se relaciona con los ministros, se reportan ahí, planifica el gobierno, en fin, negocia en el Parlamento, ¿te fijas? Entonces aquí se construye una estructura de poder. Está bien, el presidente él la decide, obviamente, pero no sé si resulte, ¿me entiendes? Porque la realidad es la realidad. Además que hoy día el Ministerio del Interior es un ministerio mucho más político. Perdón, además, porque ya no tiene seguridad. Ya está debilitado desde el punto de vista del poder, en el sentido que no tiene seguridad. Entonces, el rol del ministro hoy día es político. Es político, ¿te fijas? Entonces, el segundo piso le llega al presidente, involucra al presidente. Tú siempre has tenido ya el SECPRE, ya Pepe García, después tiene Interior y después el presidente, ya cuando el presidente tiene que estar llamando porque hay emergencia. Aquí no, te fijas, este tapón va al segundo piso, te fijas. Entonces, no sé si este diseño que se ha hecho sea exitoso. Hasta ahora me preocupa la primera señal, que los dos ministros políticos, según ex ante, no estoy repitiendo una nota que leí en la prensa, señalaba que los dos estaban por aplanar el costo político y significaba traspasar el 100% en forma inmediata. ¿Te fijas? Tú dijiste en una entrevista que al gobierno también le faltaba relato. Sí. Claro, porque, Felipe, la política, tú tienes que saber transmitir un mensaje. Si yo preguntara hoy día, ¿cuál es el proyecto de sociedad que le ofrece la derecha chilena al país? Yo creo que nadie sabe responder. Entonces, ¿Y no cree que ese relato fue justamente la emergencia? Que en eso logró salir de la esquina, la emergencia es un concepto de los temas valóricos y por lo tanto se ancló en la emergencia como una forma de hablarle a un público más amplio. No, es que lo que pasa es que yo no comparto el análisis que se ha hecho en la prensa que se ganó por este concepto de la emergencia. Obviamente que fue una muy buena estructura para la campaña, tiene un valor y lo tuvo, pero te vuelvo a insistir, esta elección la derecha la ganó el 4 de septiembre del 22. Así de simple, ¿ya? Debo conceder... No, la pregunta es por qué le ganó José Antonio Abel y Matei y a otros que venían, o a Johannes Kaiser, que su piloto Johannes le había ganado. Claro, eso necesitábamos varios programas para explicarte por qué ocurrió y no tengo ningún problema porque tengo muy claro por qué ocurrió. Entonces, José Antonio, que de alguna forma se posesionó en la vía pública con esta aspiración presidencial por los temas valóricos, ¿ya? Y hasta claro le recurrió el año 2021, que obviamente perdió precisamente por poner esa agenda no existió. Y en forma muy rápida, en esta vuelta, dijeron, no, esa agenda no tiene importancia, la metieron en el baúl de los recuerdos y ahora en la agencia, en la agenda de emergencia. ¿Te fijas? Y en eso, obviamente, que fue una buena decisión y se catapultó. Y siempre tuvo él, esto yo lo he dicho, sí que estoy resumiendo, porque nada de esto lo digo por primera vez, porque hago mucho análisis político, y él siempre tuvo el atributo de los candidatos presidenciales de nuestro sector, el que iba a combatir con más energía, tuvo más credibilidad para enfrentar la delincuencia, la inseguridad, que la Evelyn. Yo siempre, cuando me llamaba al comando, le decía, mira, mientras la Evelyn no le dispute este atributo que tiene José Antonio, no tiene cómo ganarle. Para mí, esto definió la elección desde el día cero.
Pero esta elección, te vuelvo a insistir, sin el ¿Por qué atributo- crees que Johannes no logró? Porque en su minuto lo iba alcanzando, después cayó. ¿Qué crees que pasó ahí en tu análisis político? Mira, yo creo que ahí hay que entender una cosa, Felipe. Cuando tú miras la política chilena, en historia, estudias la historia, tal vez ustedes son una excepción, por eso te lo voy a mencionar, nosotros también lo fuimos. ¿Quiénes son ustedes? Evópolis, Ok. ¿ya? Si tú miras la historia, para mí hay 3 partidos históricos en Chile, ¿ya? Tú tienes el PC, que es una semi-religión, y ahí está el PC. Te fijas, transitan los años, las décadas, y Sí. ahí está planito, y pasa no sé quién, viene el otro, muere uno, y siguen ahí. ¿Te fijas? Murió ya, bueno, piensa tú que primera vez que tiene un candidato presidencial, y ya. Ahí está el PC, y vamos a estar con el PC toda la vida. Después tú tienes el PS, que es una alternativa a ese mundo. Te fijas hasta ahí, que son ideológicos, son densos, hay 7 fracciones, y ahí sí, y ahí están ahí los PS. Y van a estar, le irán momentos buenos, tendrán presidente. Ahí está el PS, y va a estar para siempre, creo yo. Y después tienes la derecha tradicional, que en su minuto fueron los conservadores, los liberales, después el Partido Nacional, después Renovación Nacional, en fin. Y surgen partidos en esta historia. Entonces, esos partidos generalmente surgen en el mundo de la izquierda hacia la izquierda. O sea, si tú miras ¿de dónde nace la DC? Ya, para la izquierda. Después el MAPU, después la izquierda cristiana, todo para la izquierda, porque el mundo de la izquierda le dice, bueno, piensa tú Frente Amplio. ¿Cómo nace el Frente Amplio? Sí, llega el pueblo. Todos hijos de la Concertación, todos los papás eran de la Concertación, pero dicen, no, Pablo, es que nuestros viejos se aburguesaron, entregaron la transición, transaron, y encontraron ya que los viejos ya no eran idealistas como ellos. Entonces ellos son más izquierdistas, más idealistas, y siempre a la izquierda. ¿Te fijas? En el caso nuestro, siempre hacia la derecha. ¿Te fijas? ¿A dónde nace José Antonio Cay y los republicanos? De la UDI. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Se enoja Kaiser, ¿a dónde nace? Hacia la derecha. Hay opciones distintas que nacen en coyunturas distintas, como fueron ustedes, que nacen hacia un centro liberal. Nosotros nacemos hacia el mundo popular y extender el ideario de la derecha en las poblaciones. Obviamente que lo hacemos, nosotros disputamos los votos con la DC, ¿con quién lo iba a votar? Nosotros, en la época nuestra... Pero la UDI también en su minuto fue un poco más a la derecha que RN, probablemente. No, sí, pero en la imagen política, pero no en nuestro trabajo. Nuestra vocación fue el mundo popular, entonces nos fuimos a las poblaciones. Y ahí obviamente no había un RN, o sea, nosotros competíamos con la DC, ¿te fijas? Competíamos por el centro, con el centro territorial, social, como lo quieran llamar. Entonces, y los partidos estos que nacen, porque tú, la DC, bueno, nacen en una coyuntura, tiene el respaldo de la iglesia, se convierte en la alternativa al marxismo y desaparece. ¿Te fijas? Usted desaparece, la UDI desaparece, el PP desaparece, porque cuesta conservar lo fundacional, ¿me entiendes? No sé si me explico, pero cuesta mucho en la medida que pasan los años, las generaciones, mantener ese espíritu fundacional que tuvieron los que... Iba quedando la matriz. Claro, entonces al final, bueno, empiezan estas 3 estructuras a operar, ¿te fijas? Habrán algunos que cubren más, entonces siempre hay alguien con el timbre y la estampilla, digamos, los partidos, estoy hablando partidos del peso o la importancia que tuvieron en sus momentos, ¿te fijas? Entonces, bueno, hoy día estamos en una crisis de partidos políticos enorme. Y lo otro que hay que entender, Felipe, es que el plebiscito del 4 de septiembre fue un plebiscito más traumático que el del 88. Porque el año 88... Tú finalmente, la papeleta era si Pinochet era presidente por 8 años más. Al año siguiente había congreso y transitamos con Pinochet de presidente. Nos evitamos ese escenario y está claro cuál ocurrió, ¿cierto? ¿Tú crees que fue bueno que haya ganado el no en ese principio? Sí, lo he dicho muchas veces. Muchas veces. Yo siempre dije que no íbamos a ganar. Y tuve muchas conversaciones con Jaime Guzmán. Yo a Pinochet le dije que no iba a ganar, ¿te fijas? Y eso me ayudó mucho porque ahí me sacaron de todo el comando y toda la ayuda, nunca más me citaron, pero no tenía cómo ganar. Pero para mí el objetivo era sacar la mayor votación, que fueron grandes conversaciones que yo tuve con Jaime, porque Jaime estuvo en un momento muy contra,
Yo le dije, mira, Jaime... ¿En contra de qué? De que fuera Pinochet comandante jefe, te fijas, él no era partidario que Pinochet fuera comandante jefe. Si quería ir, tenía que ir sin ser comandante jefe. Él consideraba que no se podía felicitar a un comandante jefe. Una postura muy republicana. Y yo le dije, mira, Pinochet es dictador, es presidente, es comandante jefe, es todo. Jaime, no, el punto no está ahí. El punto está en que si sacamos 30 puntos no vamos a salvar nada de lo que hicimos. Y si sacamos... ¿Qué tan cierto es que Pinochet tal vez no habría querido respetar ese resultado? Y que Batey fue el que logró... No me creo ese cuento, para serte honesto, porque no hay piso para esa aventura, nadie lo hubiera No había seguido. piso el resto del ningún resto. civil, o sea, no. Está bien, no tengo esos detalles, pero no me lo compro porque esa aventura no duraba nada. No había respaldo de la civilidad. El presidente Pinochet contó con Cuadro, los Chicago, los gremialistas, en fin. Yo me incorporé a eso. Yo nunca fui funcionario, gobierno militar, digamos. Nunca tuve un cargo, ¿te fijas? De hecho, me ofrecieron a mí ser alcalde de Santiago después que Carlos Bombal dejó la alcaldía y Jaime me prohibió. ¿Y leíste la columna que escribió Daniel Matamala haciendo mención a los Chicago Boys, a Miguel Cast y a Quirós? No sé si la leíste, que salió hace muy poco. ¿Qué opinas de la columna de Matamala, donde básicamente dice, mire, Quirós, de alguna manera, los Chicago Boys tuvieron su emergencia para aplicar las reformas, José Antonio Cast está fabricando una emergencia para aplicar que no existe, para aplicar las reformas, y Quirós viene siendo el guardián que necesita José Antonio Cast? No sé si leíste la columna. Sí, y la leí. ¿cuál es tu opinión? Me pareció liviana, en el sentido de que la transformación que hicieron los Chicago fue una transformación estructural. O sea, este era un país que veníamos de una economía cerrada, tuvimos que abrirla, transformarla. O sea, aquí se transformó todo el aparato productivo de Chile. O sea, aquí nosotros producíamos autos y televisores. La gente no lo sabe, pero hay unos televisores bolocos del papá de la Cecilia, te fijas, y tú veías televisión y se nos ocurrió fabricar autos, ¿te fijas? Entonces aquí quebraron las industrias porque era muy fácil ser empresario. Si tú tienes un arancel del 1000%, no es necesario ser buen empresario. Con esa barrera de entrada da lo mismo como si eres eficiente o no. Entonces la transformación, comparar esta alza de combustibles con la transformación que hizo Pinochet con los Chicago, no me parece ninguna comparación que tenga algún punto de comparación, para ser honesto. Lo que aquí ocurrió es lo que ya te mencioné, que en el fondo no hubo el equilibrio, creo yo, de una mirada política, las consecuencias que significa el costo. A lo mejor se midió el costo, se piensa, oye, esto lo vamos a pagar y va a ser rápido. No sé cuáles serán las discusiones que hay adentro. Yo hubiera preferido, ya lo he dicho, mira, amortiguemos este costo porque no es menor. Volvamos un poco para atrás en la historia, en esta discusión más política. ¿Dónde nace la división entre RN y la UDI? ¿Por qué se generan dos partidos? ¿Dónde nace además la competencia entre dos liderazgos muy fuertes históricos, que yo los viví cuando era un adolescente, entre un Alamán y un Longueira, que además se enfrentan después de una primaria presidencial? ¿Con quién estuviste tú? Y yo estuve con Alamán. Esto lo vamos a sacar como un reel, Después y tú sabes por qué. No, sí sé, por eso he hecho la broma. Hay algo fuera de cámara. Pero le ganamos. Y de hecho tenía dos preguntas, y una que te tenía anotada ya. Pero una es, ¿dónde nace esa rivalidad? ¿Por qué se genera? ¿Es por lote? ¿Es por amistad? ¿Era la rivalidad entre Alamán y más Jaime Guzmán contigo? Para entender un poco. Y lo segundo, que la segunda pregunta es, me imagino que fue muy duro para ti tener que bajarte de esa primaria, habiendo ganado. Ganaste una primaria que te subiste en un mes y medio, no me acuerdo cuánto fue la cuestión. Y después dejarla. Me imagino que han sido los momentos más duros también personales. En fin, fue un año de mucha alegría, me imagino, ganarla, que era bien difícil ganarla, pero al mismo tiempo después de bajarse. Mira, Felipe, no sé cuánto rato tenemos. Lo que queráis. Estáis haciendo preguntas que podemos estar mucho rato y a lo mejor no puede ser. Bueno, no. Eso es lo bueno que tiene un podcast, que al final uno puede... Mira, en lo primero, yo nunca imaginé que me iba a dedicar un día a la política.
¿ya? Yo no vengo de un entorno político. Yo a los 8 años quería ser ingeniero en la Universidad de Chile, fue lo que fui. Oye, pero te quedó gustando, pues, viejito. No, nunca me No gustó, puede ser Felipe. Es que es muy distinto. No, pero para bien, si no tiene por qué ser malo, te gusta lo Si no- social, te gusta No, te gusta no, Felipe, es que cambiar la gente Chile. cree que a uno le gusta. Yo soy un servidor público. Ah, ¿Te pero fijas? escucha, pero déjame discrepar contigo. Tú eres una persona, yo conozco muchos políticos, me he dedicado mi vida a la política casi 20 años. Sabes de política, te preocupa el país, tienes olfato, eres cuñero, además tienes capacidad de análisis político. Entonces, hay algo ahí que te quedó, no sé si fue lo que Jaime Guzmán te metió al principio, y tal vez te creo mucho que al principio no tenía ningún interés, pero que después terminaste siendo bueno para la pelota y te gustó la pelota, algo hay. No, Y además probablemente quieres ahora volver a ser presidente de la UDI, que también me parece muy valorable, competir, estás vigente, tienes ganas. pero Felipe, está bien, yo entiendo que la gente no lo comprenda. Si yo lo entiendo, pero no voy a dejar de decir lo que me ocurrió. Lógico. Se me cruzó Jaime en la vida. Yo imagínate, me fui a trabajar a una empresa, me sacaron de la empresa, ¿ya? ¿Quién te sacó? Jovino Noa llamó al gerente general. A mí me contrataron, yo tenía 22 años, era gerente de operaciones del EQL. Chao, para afuera. Y yo les dije que no, querían que saliera presidente de la federación. Llamaron a la empresa, al gerente, me dijeron, Pinochet dice no sé qué, le armaron un cuento y llegó a decirme, trabaja hasta fin de mes, porque si no, yo les dije que no, es que Pablo, no, yo no venía con el gobierno militar y estuve cesante, como estás tú. Y bueno, fui a la federación y cuando fui presidente de la federación en el año 82, conocí a Jaime, yo conocí a Jaime Guzmán, la gente cree que yo estaba en Chacarilla, yo era lo que no estaba ni ahí, Felipe, no mala onda, sino que no era lo mío, no era mi entorno. Yo cuando fui presidente de ingeniería, yo no le había hablado a 2 personas juntas. Se me dio la vida así. Y soy feliz porque tengo la ventaja que nazco, o sea, aparezco y me acuesto feliz. No tengo rollo en eso, ¿te fijas? Y lo que hago, lo trato de hacer bien. ¿Te fijas? Soy riguroso, soy ingeniero. Yo soy ingeniero en la política. El éxito de la UDI, hasta que Juan Pablo me salió abogado, era que había un ingeniero de Bochef que dirigía puro abogado la Católica. Ese era el éxito. Entonces yo aplicaba método, planificaba, evaluaba y ponía un poquito de rigor, porque tú estuviste en este mundo y este mundo es lo que uno cree que hoy esto ocurrió porque no cree. Entonces yo derivé a la política porque al titularme el año 82, Jaime me pide que no vuelva al mundo privado, que lo acompañe a crear un partido de derecha comprometido con los más pobres de Chile. Y bueno, y te engrupeo como yo engrupeo mucho después. Te fijas que tú tenías una sensibilidad, te informado por tenías de hecho, el año siguiente muere mi viejo. Así que... Exactamente. De hecho, el 82, cuando yo me casé, me topé con Miguel, venía llegando de Estados Unidos ya con el diagnóstico. Me topé en el aeropuerto. Cuando yo me iba a luna de miel, le venía llegando. Y después falleció efectivamente el 18 de septiembre del 83. El 83, efectivamente. Tanto que si no hubiera ocurrido eso, él hubiera sido un fundador de la UDI. Era muy amigo Jaime. Obviamente, no muy amigo, eran parte del proyecto común, ¿te fijas? Obviamente que hubiera sido uno de los fundadores. De hecho, una de las cosas que mucha gente no sabe, que me lo contó, no sé si fue el Cordero, Lucho, que al parecer mi viejo, que era Chicago Boy, le hacía clases de economía a Jaime Guzmán los días viernes. Claro. Durante, no sé si fue un año. Claro, obviamente. Porque en el fondo Jaime no tenía la formación de economista. Claro, obviamente. Entonces Jaime tenía la parte política, constitucional y tenía a Miguel, a Sergio de Castro y a todos en la parte económica y eran un equipo extraordinario desde el punto de vista político, constitucional, llamémoslo en esa época, y económico. Que además en esa época la idea de los Chicago Boys era una revolución, era muy demente para mucha gente, o sea, eran ideas completamente fuera de lo común. No eran fáciles implementar esas medidas. Obviamente que no. Volvamos a RN. ¿Por qué RN y la UDI tienen esa rivalidad? ¿Qué es lo que ocurre? Viene el año 83 que viene la apertura, ¿ya? A la apertura política, pues estábamos en una crisis profunda económica. 1/3 de los chilenos estuvieron cesantes, pues Felipe. Estaba el PM, el POG, la gente no se acuerda de esto. Nosotros fuimos a las poblaciones a defender la economía social de mercado con el país quebrado. Sí. Hoy día son todos partidarios, en la época nuestra no, al revés. Entonces, el año 83 asume Jarpa, acuérdate, salen los Chicago y ponen a Escobar. Había 2 veces en Chile, en la historia chilena, que se cambia ministro de Interior y de Hacienda. Jarpa y Escobar, y Peñalillo y Arena. ¿Ya? Bueno, y ese cambio, viene la apertura política y ahí Jaime se angustia y dice, mira,
yo tengo que armar rápidamente un partido, dar una señal que todo lo que yo he hecho nos vamos a organizar, porque él consideraba que terminado el gobierno militar era como, encontraba increíble que volvieran a ser los mismos partidos políticos que habían sido incapaces de solucionar la crisis política del 73. Entonces él quería crear un partido de derecha comprometido con los más pobres del país. Entonces me pide que lo acompañe, que no vuelva, y no volví, ¿ya? Y yo la verdad que tenía 24 años, pues, Felipe. Entonces yo dije, bueno, ya te acompaño, Jaime, con una cosa muy reflexiva. Yo soy así, no me gusta planificar mi vida. Nunca pensé que no eran 30 pesos, fueron 30 años, como dicen hoy día. Se me dio así la vida, ¿te fijas? Yo siempre pensé, bueno, te acompaño, lo formamos, y yo me volqué a crear el departamento poblacional en las poblaciones y en los campamentos de Chile, junto a otros, te fijas, Lucho Cordero, en fin, muchas otras personas. Obviamente yo quedé como, bueno, que estuve ahí más involucrado, liderándolo, pero obviamente que había un equipo extraordinario. Y de la noche a la mañana, no recuerdo bien, yo tenía 87 de archivo, existían más o menos 3 expresiones de la derecha que con esta apertura se habían creado. La Unión Nacional, que era el grupo de Alamán, Espina, Otero, en fin, ese mundo. Después estaba Jarpa con Fantuzzi, que era el Frente Nacional del Trabajo, y estaba la UDI, llamémoslos gremialistas, los Chicago, ya toda esa expresión de todo el trabajo que ha hecho Jaime durante muchos años. Y de la noche a la mañana, en forma sorpresiva, la Unión Nacional, cuando ya se estaba aprobando la ley de partidos políticos, se autodisuelve y dice, nosotros nos autodisolvemos e invitamos al Frente Nacional del Trabajo y a la UDI a formar un solo partido. No recuerdo bien, pero 2 días después... ¿Qué año es esto? El año 87, te diría, ¿ya? Estaba como ya la Junta aprobando la ley de partidos políticos. Entonces este llamado era hacer un solo partido político. Viene a los 48 horas después, se autodisuelve Jarpa con Fantuzzi, el Frente Nacional, William Thayer, en fin, se autodisuelven y aceptan el llamado, y queda Jaime, nosotros, esperando qué va a hacer la UDI, ¿ya? Y viene una de las mayores discusiones o conversaciones y discusiones al interior nuestro, porque la gran mayoría no quería ir, ¿ya? No la gran mayoría, ya muchos sentían que había que ir, pero yo no quería ir. No es que yo no quería ir, yo en el fondo le dije a Jaime, mira, yo hasta aquí llego. No. Punto. Si ustedes se quieren juntar, la derecha chilena se quiere juntar, perfecto. Tú me invitaste a un proyecto que a mí me motivó, mi vocación social, de cambiarle a los pobres. Y yo, esto perfecto, yo llego hasta aquí, Jaime. No, bueno, resumen, convenció a los 2 o 3 que también no querían ir, y llega un día a mi casa. Entonces me dice, mira, Pablo, todos van, me falta solo tú. Si tú no vas, no vamos. Entonces yo le dije, mira, Jaime, yo no voy a ir. No te hagas problema. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. He estado 5 años en los campamentos, en las poblaciones. No te hagas problema. Yo vuelvo a mi profesión, mi vocación de vida. No te voy a reprochar nunca. Anda, si ustedes estiman que hay que ir, vayan. Yo no me voy a dedicar a la política, Jaime. Bueno, perfecto, no vamos. Entonces yo le decía, pero Jaime, esto es un chantaje moral lo que tú me estás haciendo. ¿Quién soy yo para que no se una a la derecha chilena? Pablo, muy simple, porque así era Jaime. Si tú no vas, no vamos. Entonces yo le digo, mira, Jaime, la derecha chilena no está preparada para recibir lo que hemos hecho. Si nosotros vamos, esto no va a durar, porque la derecha rotean, la derecha es clasista. Nosotros hemos formado cuadros en las poblaciones de Chile y esto no va a funcionar, Jaime. Y no funcionó. Bueno, fuimos, porque tú entenderás, yo al final dije, mira, Jaime, ¿sabes qué más? Yo no soy nadie. A ver si mire el señor Longueira. Y fueron. Entonces fuimos. ¿Y qué pasó? Y disolvimos la UDI. Okay. Que en el fondo eran movimientos en ese minuto, no estaban legalizados, y formamos Renovación. ¿Y qué le pasó a Jaime? Que cuando se hace Renovación Nacional, nosotros tuvimos Renovación Nacional, si la gente se lo olvida, nosotros la fundamos, yo soy de los fundadores también. Bueno, fundamos esto, entonces
se buscaron 2 personas que fueran independientes, secretario y presidente. Don Ricardo Rivadeneira, el presidente, y Gonzalo García, del secretario general, y los 3 vicepresidentes fueron Jarpa, Alamán y Guzmán. Después la comisión política, 4 de cada uno de los afluentes y 4 independientes que no tenían nada independiente. O sea, el independiente que estaba ahí era Ernesto Silva, Ernesto Papá, que independiente no tenía nada, pero como no militaba, pero ese era uno, el independiente de Unión Nacional. Todo era un tercio cuoteado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que armamos Renovación, juntamos las firmas, pero el 90% de las firmas provenían del mundo poblacional, de nosotros. Y nos constituimos en todas las regiones del país. Y sorpresivamente renuncia Rivadeneira en favor de Jarpa. ¿A ti? No sé si te acuerdas de este episodio. No, yo tenía 10 años. ¿10 años? No me acuerdo, sí. Un poquito más, 13. Bueno, yo me acuerdo de cosas relevantes cuando tenía 10 años. No, yo no tanto. Yo a los 13 me dedicaba a jugar básquet. Me dedicaba a jugar básquet como tú sabías. Te lo cuento alguna vez. Entonces, renuncia don Ricardo. Me acuerdo de Jaime, fue a hablar con él antes de juntarnos. Oye, don Ricardo, muy serio, perfecto. Era obviamente un caballero, don Ricardo. Y Gonzalo García. Y sorpresivamente renuncia don Ricardo. Pero renuncia a favor de Jarpa. Y queda Jarpa de presidente. Entonces, imagínate. ¿Esto fue el año 88? Claro, porque yo después, a mí me pasó una cosa muy compleja, pues, Felipe, que yo tuve que pelear con muchos y después terminé amigo de todos. ¿Me entiendes? Así que, pero bueno, así ocurrió la historia. Entonces yo terminé amigo Jarpa, obviamente amigo Andrea Alamán, de la Marcela, de todo. Yo hoy día soy... Pero bueno, tuve que enfrentarlos a todos porque no me pareció correcto lo que hacían en su minuto. Sí, aquí ¿Y fue una cuchufleta, crees tú, que hicieron para poner a Jarpa? Y fregarse un poquito, pasar por encima un poco de no lo sé, pero ¿qué le pasó? Que la gente no entiende, pero Jarpa, para los Chicago, para los gremialistas, era la sal, el vinagre. Claro. Entonces, imagínate, Jaime, todos los pollitos que había metido a este gallinero, el presidente era Jarpa, y espérate, y todas las instancias que eran un tercio, fueron 2 tercios, 1 tercio. Entonces, nosotros quedamos minoría en la Comisión Política, el Tribunal Supremo, todo. Y Jaime me dice, Pablo, yo no tengo otra forma que salvar lo que yo he hecho en mi vida. Yo tengo que ser presidente de este partido. Y venía la elección interna. No tengo otro camino, me dice. Así que tú eres mi jefe de campaña. Ya, perfecto, Jaime. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que como la gran, para que no haya discutirte alguien en un podcast, el 80%, para que no discutamos, de toda la militancia que era muy alta en los primeros partidos políticos, requerían, y eran ante notario, era un proceso muy complejo, lo aportamos nosotros, ¿ya? Entonces, hicimos elección interna, venía toda esta construcción y el Consejo General elegía al presidente, y yo obviamente que llegaba a acuerdos donde me interesaba y en alguna parte no, porque yo necesitaba tener la mayoría en el Consejo General para que Jaime fuera presidente y salvar todo lo que había hecho. Si el único que trabajó los 17 años formando jóvenes y todo fue Jaime. Los otros se organizaron al final, ¿te fijas? Entonces, me anima, los Chicago, imagínate lo que era. Entonces, bueno, ¿y qué ocurrió? Que empezaron a hacer trampas en las elecciones y empezaron a alterar los lugares de votación porque sabían que ganábamos y Jaime era presidente, entonces lo echaron. Y expulsaron a Jaime. ¿Lo echaron? Obviamente, a Jaime lo expulsaron. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Disciplina quedó 4-2. O sea, era 2 y uno independiente. Entonces lo echaron a Jaime. Y nos fuimos todos de nuevo. Entonces nos desafiliamos toda Renovación. Me tocó ahí. ¿Y esto fue el 88? Esto fue, claro, en el plebiscito. Si nosotros el plebiscito. Antes del plebiscito. Un poquitito antes, porque nosotros el plebiscito. ¿Pero 6 meses antes o mucho más? Por ahí te diría, porque el plebiscito nosotros lo enfrentamos como movimiento, éramos la UDI por el sí, ¿te fijas? Y además, espérate, si además la Casa de los Gremialistas era Suecia. Y ahí nace entonces esta gran división que duró no sé cuántos años. Claro, bueno, sí, es que, mira, sí. O competencia, ponle como quiera. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que el problema fue que Renovación siempre buscó que la UDI no existiera. Era muy complejo para un partido pequeño, siendo 2 partidos con un sistema binominal. Entonces, es una historia larga. Yo estoy escribiendo un libro, pero tengo que escribirlo y no pelear con los amigos que ya soy todos amigos, pero los voy a tratar con más cariño de lo que me trataron en esa época.
fueron momentos muy duros, Felipe, muy duros. Yo fíjate que de las conversaciones así más profundas de Jaime, para mí, tú ubícate que estás hablando con un ingeniero, nosotros nos enseñan a construir, no a destruir. Entonces la política tiene prácticas que para un ingeniero son complejas, porque no... Entonces, bueno... Déjame en el fondo... llevarte, y en todo este periodo, ¿cómo viviste tú todo el tema de la violación de los derechos humanos en la época? Dado que el gremialismo, incluso mi padre fue ministro, para mí fue un gran ministro, un gran transformador. ¿Cómo vivieron ustedes esa realidad? ¿Cómo la viviste tú, incluso como católico? ¿Cómo la viviste en tu vida personal ese tema? ¿Fue una herida muy grande? ¿Fue el hecho que se haya documentado? El fondo, porque las transformaciones económicas para mí son un gran logro de la época de Pinochet, pero la violación de los derechos humanos es de las cosas más dolorosas que cualquier ser humano Sí, claro. puede tolerar. Entonces, ¿cómo lo asimilas tú en tu historia eso? Mira, Felipe, que aquí te puedo decir algo más personal. Sí, por supuesto. Lo mío. Como ya te he descrito, yo nunca imaginé que me iba a dedicar a la política. ¿Ah? Yo conocí a Jaime, la gente cree que yo estuve en Chacarilla, que conocí a Pinochet en el año 73. Yo me involucré, yo conocí a Jaime en octubre del 81. Fue la primera vez que entré a su apartamento, conversé con él y de ahí me involucré. Bueno, ya te expliqué cómo derivé a esto. ¿Y no fuiste funcionario? No, nunca fui funcionario. Tanto Jaime me dijo, no quiero que sea funcionario del gobierno militar, Pablo. A mí me gustaba ser alcalde de Santiago, tenía 26 años. Bueno, ya le dije, bueno, ya no sé. No, pero te digo, incluso después, después como líder principal de la UDI le tocó muchas veces enfrentar este tema que se fueron revelando cosas. Entonces igual Claro. tuviste que tomar decisiones, tuviste que... No, decir claro, cosas. obviamente, porque nosotros hicimos un documento muy importante sobre este tema, que fue muy decisivo, ¿te fijas? Fue un tema que, primero Felipe, yo entiendo que para mucha gente sea difícil entenderlo. Para la civilidad que colaboró con el gobierno militar, el nivel de conocimiento de muchas prácticas, de mucho lo que conocimos, yo por lo menos no lo conocía. No puedo decir por mucho cuál era el nivel de conocimiento que tenían. Yo reconozco en mi caso que yo no conocía nada, porque ya te expliqué, yo me involucré en el año 81, me dediqué al mundo popular, yo, imagínate, me concentré en ese trabajo, yo trabajaba sábado y domingo, daba charlas todos los días, dábamos charlas, a nosotros nos asesinaron Simón Jenny, yo al revés, yo me salvé de 2 atentados, asesinaron después a Jaime, ya en democracia, pero a Simón Jenny en el 83, este 2 de abril se cumple 40 años, entonces te estoy hablando 40 años atrás, que yo me volqué, para mí era construir el mundo popular, el mundo social, sacar a la gente de la extrema pobreza. Esa fue mi vocación, ¿te fijas? Entonces, no fue tema, para mí, por lo menos yo reconocí, ¿te fijas? Quiero ser franco, porque yo nunca imaginé que me dedicara a la política. Siempre fue una cosa en tránsito. Después, ¿qué es lo que ocurrió? Piensa yo la cantidad de veces que le dije a Jaime, mira, Jaime, el día que tú no tienes esta cuestión, yo al día siguiente estoy fuera. Lo asesinaron. Bueno, no, esa noche lo juramos todos que íbamos a seguir hasta el fin salvando proyectos y así se nos dio la vida y después yo recluté mucha gente, yo traté de irme muchas veces de la política, no pude. Cuando fui candidato a senador nadie quería competir con la Lili Pérez, te fijas, entonces yo dije, esta es la mía, compito y me voy y gané 8 años más. Entonces yo siempre estuve, no tengo apego al poder, ¿me entiendes? A mí el poder, los aplausos me generan indiferencia, ¿me entiendes? La plata, el poder, no me muevo por esos patrones. Entonces, Tú dijiste, Pablo, que José Antonio Kast te recordaba mucho a Jaime Guzmán. Sí, me recordaba mucho porque yo a José Antonio, yo no le conocí, porque la gente sabe que, bueno, tenemos una amistad, digamos, más que amistad. A mí me pasó que yo nunca fui partidario de que los parlamentarios permanecieran más de 3 periodos en un distrito. Nunca logré que se hiciera una ley. Después se hizo, varios años después. Y yo siempre me autoimpuse normas personales de conductas en la vida pública. Yo me cambié cuando yo cumplí 3 periodos en San Bernardo y dejé a José Antonio.
¿te fijas? Bueno, fue primero concejal conmigo en Buin, ¿te fijas? Pero bueno, en ese minuto jamás me imaginé esta ambición, nunca he sabido cuándo la exteriorizó, salvo obviamente cuando fue candidato, pero tú me dices, mientras yo estuve en la UDI, nunca supe que José Antonio aspiraba a eso. ¿Por qué? Porque cuando él queda en San Bernardo y yo me cambio a Conchalí, yo gano en Conchalí, y él gana en San Bernardo, fuimos diputados, pero yo era presidente de la UDI. Claro. Y a los presidentes de partido tú sabes que le faltan horas al día. Entonces, yo no tuve un trabajo legislativo con él. Y después yo me desentendí de la UDI, ¿te fijas? Porque la UDI se personalizó mucho y yo dije, ya tengo que... Y cuando yo gané senador, yo prácticamente no fui más a la sede de la UDI. Y me quedé en mi sede senatorial, que eran Los Leones. ¿Para qué? Para que surgiera el liderazgo, en fin. Por lo tanto, toda la etapa que José Antonio pelea, se va, yo no pertenezco a esa etapa, aunque escriben, mira, compitió con los coroneles, yo nunca nadie compitió con los coroneles, da lo mismo, por cuanto a la prensa. Él siguió, se fue el 2006, yo el 2014 me fui por el juicio a la UDI, así que ni siquiera era militante cuando él se fue. Entonces, nunca supe cuándo surge esto, porque le pregunto a muchos gremialistas, me dijo, no, si este gallo era lo más fome que había en la universidad. No. Bueno, pero algún minuto la tuvo siempre y la ocultó y de repente aparece estas ambiciones que yo nunca tuve, porque tú dijiste de repente el momento duro de cuando me vino la depresión, es que yo siempre intuí, Felipe, que eso me iba a pasar. 2013 fue. Claro, el 2013, ¿qué me ocurrió a mí? Que yo siempre evité ser candidato presidencial a pesar que toda la gente en la UDI quería y todo ya. Al final, cuando aparece Lavín, apoyé a Lavín y dije, ya, me zafo, Lavín. Después aparece Lorenz, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque yo sigo candidato, a mí en general no me gusta ser candidato, soy el mejor candidato. Yo cuando soy candidato hago la pega y soy muy buen candidato. Pero no me gusta ser candidato, ¿ya? Entonces... Pero si asumo, hago la pega. Si yo soy una persona que, si tengo un cargo, tengo un rol, hago el cargo y hago el rol. ¿Te fijas? Me embarco en eso. ¿Por qué? Porque siempre lo evité y yo venía llegando, me acuerdo, estaba el ministro de Economía y me había pedido la ministra de Costa Rica que le abriera como la ENADE de las pymes de Costa Rica, una vez que estuvieron acá todos los ministros de Economía, hicimos el encuentro en Puerto Vara, y me pidió, no sé, en junio, cuando fue, en abril, digamos, si podía ir a abrir esto. Le dije, ya, bueno, llegó el día y me tomé un avión y fui, viajé de noche y ni siquiera alojé en Costa Rica, porque yo era así enfermo para estas cosas. Ya, viajé el jueves, abrí esta ENADE y volví el viernes, llego al aeropuerto, me va a buscar el Ramón Mardones, mi chofer de toda la vida, y me dice el presidente que quiere que se vaya a la casa. Y me voy del aeropuerto a la casa de Sebastián Piñera y estaba Andrés Chadwick y Cristian Larroulet. Entonces me escriben este cuadro que ocurrió, que Lorenz tenía que bajarse, ya no me acuerdo ya toda la historia, y tenía yo que reemplazarlo. Entonces yo le dije que no, que era clave, que no podía seguir y que no sé qué. Entonces, por favor acepta. Yo sabía que yo no tenía energía para enfrentar una presidencial. Tú tienes que ambicionar ese. Ese es un cargo... Pero la hiciste y ganaste. ¿Qué pasó después? No, la hice, pero espérate. No. ¿Pero por qué la hice? ¿Por qué te lo pidieron? Porque no, se los dije. Ahí, después se lo dije a los dos. A Andrés y a Piñera. Yo ahí, ¿por qué tomé esa decisión? No necesito que alguien me diga, mira, tú eres el único que le gana a la Bachelet, porque con ese argumento sí que hubiera muerto la risa, pues estamos claros, ¿no? Sí. Ya, estamos claros. Entonces, tú asumes un desafío presidencial sabiendo que no vas a ganar, ¿cierto? Claro. Perfecto. Entonces, ¿por qué lo hice? Por dos cosas. Creo que una vez lo comenté, te lo voy a comentar a ti. La primera es porque era evidente que Piñera quería volver a ser presidente. Y creo que si Andrés hubiera sido el abanderado nuestro en esa vuelta, yo creo que entre él y Piñera hubieran tenido un conflicto no menor. Antes, en ese minuto no tenían una amistad, al revés, Andrés era muy crítico y creo que eso hubiera sido un conflicto. Entonces yo se lo dije una vez, se lo dije a Andrés también, le dije, mira, yo acepté esto para que Piñera pudiera volver, ¿no?
No decir que por eso volvió, pero yo tomé esa decisión sintiendo que yo contribuía a que volviera a haber un gobierno de derecha, si Piñera se iba bien en su primer periodo. Y segundo, porque también, desde el punto de vista de los proyectos históricos y políticos nuestros, el proyecto nuestro fue un proyecto con mucha épica, fue un proyecto con mucha, una misión de ir al mundo popular, y que finalmente en esta pelea histórica que hubo, que para mí, tenía que estar. yo no peleo con nadie, tuve que defender Pero lo que ese proyecto tenía que estar. Claro, Ese proyecto no podía era estar. una derrota. Te fijas, Claro, nosotros, no podía Carlos estar. Bombal había competido varias veces Estamos con claros. él, ¿me entiendes? Entonces finalmente dije, ya, por estas dos razones acepté finalmente. Junté a la familia. Y fue muy duro para Andrea Lamán esa derrota. Bueno, claro, yo estuve ahí claro, y una vez se lo dije, qué dramático que yo, que no tengo ninguna ambición presidencial, me crucé en su camino cuando él la tenía. Te fijas, pero bueno, así se da la vida. Yo junté a la familia ese domingo y le dije, mira, ya papá, te acompañamos, y me embarqué, te fijas. Y bueno, me pasó lo que sabía que me iba a pasar, te fijas, me mandé 60 días, no paré sábado y domingo, trabajé 15 horas diarias, me comí un purgante periodismo, te fijas, y bueno, y todo lo que tuve que vivir. Y bueno, ¿qué es lo que te ocurre? Que finalmente cuando tú violentas tu cuerpo, te la cobras, pues me la cobro, y punto. ¿Te fijas? Entonces, pero bueno. Y la Evelyn fue bien noble de subirse. Claro, que a mí me pasa, por Felipe, que yo me iba a ir a descansar. ¿Y qué me pasó? Que nosotros, la primaria fue un domingo, y me pasó que el día viernes, y yo estaba solo en mi casa, ahora Chiche no estaba, los niños tampoco, y yo no me pude levantar de la cama, no sabía lo que me pasaba. Te fijas, una sensación que nunca había tenido en mi vida. No, verdad. Y bueno, me empieza a ocurrir esto, me fui a descansar fuera de Santiago, y bueno, me viene este cuadro depresivo, este desequilibrio químico, que al final es eso. Eso, bueno, yo me ha tocado la familia ver. Claro, tienen que descubrirte y recomponerte tu química, y bueno, y se dio así, ¿te fijas? Pablo, la última pregunta, dado que no hemos pasado un poquito el tiempo, pero si tuvieras que darle un consejo a José Antonio Kast ahora, ha pasado poco más de un mes desde que partió, de hecho menos de un mes, ¿qué es lo que le dirías como consejo para lo que viene? Sabiendo que además ha actuado de buena fe, los ha apoyado, en fin. No, mira, yo lo considero, José Antonio, tú me preguntaste por qué lo había comparado con Guzmán, porque José Antonio tiene una ventaja, que este es un país muy particular, pues Felipe. Aquí hay extrema derecha, pero nunca hay extrema izquierda. O sea, tuvimos una candidata comunista, pero aquí no hay extrema izquierda, hay solo extrema derecha. Este país es muy raro. Pero así es la prensa, y así lo caracterizaron. Pero como no lo es, los va a sorprender. Entonces, ya lo sorprendió con un gabinete amplio, los va a sorprender y va a seguir sorprendiendo, ¿ya? Voy a contar una anécdota familiar, no sé si voy a permitir. Adelante, por favor. Me acuerdo que tu abuelo un día, don Miguel, me dice, Pablo, necesito hablar con usted. Sí, voy al juez a Whistler, con don Miguel. Ya, perfecto, quiero a las 6, listo. Y cuelgo esta conversa con Miguel, que fuimos muy amigos, muy cariñosos, tu abuela. Bueno, imagínate. Y entonces me dice, y algo me llamó la atención, y dije, don Miguel, ¿podría creer que a las 6 de la mañana? Y lo vuelvo a llamar, pues. Entonces le digo, oiga, don Miguel, le digo, esto a las 6 de la tarde, ¿a qué hora? No, me dice, si yo no tengo problema a las 6 de la mañana, porque Anton y Cristian, nosotros nos juntamos todos los días a las 5:30 aquí a tomar un café, o sea, a las 5:30 estar trabajando. Entonces, estamos con un alemán trabajador, ¿ya? Perseverante, que tiene ciertas coherencias muy vinculado a Jaime, en ese sentido, te fijas, va a ser irreductible en ciertas cosas que son muy valiosas en esos liderazgos, tanto de Jaime como de él, te fijas. Y lo único que digamos, como consejo, bueno, yo creo que cometen un error en un rol secundario a los partidos. Estás en política, tienes que saber, creo que la instalación del gobierno tenía que haber más equilibrio entre la gente que tienes que incorporar del mundo ya de la empresa. Obviamente no se trata de ningún independiente, pero creo que un exceso independiente innecesariamente, te fijas,
debió haber tenido un rol más importante en los partidos, gobiernas con los partidos están y tú recurres en las malas, ¿te fijas? Porque al final, ¿qué es lo que te ocurre? Y yo hice una frase que la hice intencional. Hay gente que no le gustó, da lo mismo, yo digo lo que pienso y digo las cosas. ¿Qué frase era? Que iban a haber ministros de yogur. ¿Ya? ¿Y por qué la hice en ese minuto? Porque venían después los subsecretarios y estaban todos los partidos, hasta republicanos, estaban molestos en la conformación del gabinete. Entonces, al final, los partidos tienen un rol, pero como en nuestro mundo se desprestigian los partidos, entonces al final, ¿quién va a ir? A mí me gustaría saber quién va a ir a servir este país, y por eso que voy a Conchalí, Miguel, para que la gente entienda que tenemos que ir a servir. Entonces, encuentro que hay demasiada gente que se va a servir. ¿Me entiendes, no? Entonces hay que cambiar este switch. El switch es que vamos a servir, señor. Estamos en política. En política para ti yo siempre les decía, tiene que ser un sacrificio estar en política. Tú tienes que sentir todos los días que es un sacrificio estar en la política. No te estoy diciendo que lo pases mal, no, pero tú, costo alternativo, tú tienes otras opciones que para ti, desde el punto de vista económico, personal, familiar, tú sacrificas cosas. ¿Te fijas? No, y es lo que espero. Eso para mí es esencial. Porque... Y lo que espero, y con esto terminamos, pero además de agradecerte la sinceridad y la buena conversa, yo quiero concluir también diciendo una reflexión sobre lo tuyo. Yo espero que muchos de estos independientes que entraron al gobierno se queden en la política. Que se queden en la política y que no hagan turismo político. No, pero Felipe, ese es el punto mío. Bueno, dime tú. Pero muchos de Bópoli entramos como independientes y nos dedicamos a la política 16 años. Sí. O sea, hubimos varios, sí. Luciano Urcoque, sí. Yo mismo, Hernán Larraín, varios otros, Gloria Hood, sí. Camila Merino, que nos dedicamos. Yo lo único que les digo es que ojalá que aquellos que entraron siendo independientes se queden y sirvan al país por muchos años. Felipe, eso es lo que yo evalúo. Entonces yo digo, bueno, de este gabinete, ¿cuántos van a ser candidatos? Bueno, eso es lo que digo. Bueno, pero es que eso es la política, esto continúa. Entonces, como tiene que haber un segundo gobierno, te fijas, entonces... Me faltó lo Gonzalo Lumen, los Ignacio Briones, gente que se dedicó a la política. Pero está bien, pero eso es lo que yo valoro. Finalmente, bueno, ¿cuánto de aquí la derecha va a tener un semillero de candidatos, servidores que es la formación de los jóvenes? Claro, exactamente. Esa es parte del desafío. Tú no solamente tienes que gobernar, sino que te sirve. Bueno, yo espero que el gobierno le haya exigido eso a los que invitó. Y no que le haya dicho, oye, vente para acá, para tu currículum, después te vas de vuelta al mundo privado. Pero obviamente que fue así. Pero no, yo primera vez que escucho que algunos se lo pidieron, a nadie. ¿A nadie? Supongo que nadie. Ojalá se quede la mayor cantidad. Es parte de lo que tenemos que hacer. ¿Te fijas? Porque finalmente lo que hay que construir, Felipe, es una coalición. O sea, un órgano que haga política, sea un paraguas, mantenga la diversidad de nuestro mundo. ¿Sí? Ya nosotros tuvimos la experiencia de hacer un partido y no duran. ¿Sí? La derecha tú no tienes que buscar ser un partido de derecha. Señores, organicémonos, cada uno con sus perfiles. Si yo voy a contribuir a crear esa coalición, si no voy a poner Evópolis, pero es lo mismo, todos sabemos la situación que está, igual que el demócrata, en fin. Yo igual mantendría representantes de Evópolis, de demócratas, de sensibilidades que aunque no sean partidos, pertenecen a una cosa. Totalmente. Yo te voy a decir una cosa, pues, Felipe. Piensa tú, por primera vez, este es el sueño del pibe, para mí por lo menos. Tenemos mayoría, nunca hemos tenido. No solo eso, no hay centro. O sea, por primera vez la derecha, si tuviera la capacidad de construir un conglomerado que mantenga diversidad, bueno, tú puedes penetrar hacia el centro. Yo estuve 30 años construyendo una UDI popular compitiendo en el centro, claro, en las poblaciones, para crecer hacia allá, para el otro lado no había paso. Entonces, bueno, ahora no hay nadie. No está la ADC, no están los radicales. Y entonces, bueno, vamos a seguir polarizando el país y se van a entender los pueblos de esto. Yo no. Yo quiero contribuir a que haya una coalición que tenga el liderazgo y la habilidad política para mantener las diversidades. Y cada uno con sus perfiles, con sus aportes. Y las diferencias, pero si hay gente que es conservadora, otra que es liberal, pero ¿qué me importa a mí? Nuestros adversarios están allá, no aquí. Entonces, esto cuesta mucho en nuestro mundo, Felipe. Quiero agradecerte, Pablo Longueira, que me encanta que sigas vigente, me encanta que vayas a ir de candidato a alcalde. Vamos, Felipe. Yo vine a este podcast para que termináramos, porque yo solo
solo voy a ser candidato en la medida que personas como tú también lo sean. Les mando muchos cariños a todos y agradezco nuevamente a Pablo Longueira por participar en este Pero en lindo Renca, podcast. en Renca. Saludos a todos, gracias por la buena onda.